Gracias por estar con nosotros en Quienique TV. Nuestra invitada de hoy es Claudia Triana de Vargas. Ella es la directora de Proimágenes Colombia y es una mujer que lleva la vida entera dedicada a un tema que en Colombia siempre fue difícil, el cine, y que gracias a ella ha llegado a un punto muy importante. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, no solamente por mí, sino por mucha gente que ha tenido que ver con el crecimiento del cine en Colombia y ahora del audiovisual en general. Hay un tema que es interesante conversar con una persona como Claudia y es lo que tiene que ver con la historia del cine en Colombia. Usted hablaba hace un rato sobre los momentos. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son esos momentos del cine para Colombia, bueno, y de la industria audiovisual? Bueno, les hablaba de momentos porque desde 1942 tenemos leyes de fomento al cine en Colombia. Con el presidente López Pumarejo ya había una ley de un artículo que decía el cine colombiano lo debe promocionar el gobierno nacional. Y a partir de entonces, cuando se creó finalmente la ley de cultura, cuando se creó el Ministerio de Cultura, porque antes era el Instituto de Cultura Colcultura, pero no teníamos un ministerio. En esa misma ley del año 97 se crea Proimágenes Colombia como una entidad público-privada que participa en la construcción de políticas públicas y que en ese momento que prácticamente no había financiación para el cine, eh, posteriormente con la ley de cine en el año 2003, otro momento importante, logramos que hubieran dos herramientas fundamentales. Un fondo para el desarrollo cinematográfico con recursos que provienen del recaudo de parte de los ingresos de los que tienen que ver con la taquilla de cine, los productores, los exhibidores y los distribuidores, y otro instrumento que es un estímulo tributario para que los privados puedan deducirse de su renta por invertir o donar en proyectos cinematográficos. Y eso a lo largo de estos 16 años ha permitido que cerca de 520.000 millones de pesos circulen y se inyecten al sector, cosa que no pasaba antes de que existiera el Ministerio de Cultura en el año 97, y que ha permitido que toda una generación de jóvenes como los que nos están viendo pues hayan llegado a profesionalizarse y a participar en muchos proyectos cinematográficos que ahora se están dando a borbotones en el país. El cine, la animación, los videos están teniendo un auge y toda la vida han ido creciendo y hoy hay muchísimas modalidades más en lo audiovisual. ¿Qué le ofrecen ustedes como entidad a la gente que quiere hacer proyectos, que quiere hacer cine, que quiere hacer animación? ¿Qué exactamente hacen ustedes en favor de la gente que quiere hacer esto? Bueno, nosotros somos los administradores del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y el Consejo Nacional de Cine, que es como la junta directiva, aprueba cada año los recursos para convocar al sector a una serie de estímulos que no tiene que reintegrar en efectivo para las creaciones cinematográficas. Entonces, desde la historia, o sea, cualquier persona que tenga una historia y que quiera participar puede hacerlo, cuando tienen ya no solamente un guión, sino que además tiene un productor y ya tiene un proyecto con un presupuesto, etcétera, también pueden acceder a los estímulos del Fondo para el ¿Esos son Desarrollo estímulos Cinematográfico. económicos, son estímulos académicos? ¿De qué tipo son esos estímulos? Pues son de dos cosas, porque, pues ambas cosas, porque, por ejemplo, si van a hacer un corto, tiene unos tutores posterior, no solamente el dinero para contribuir a hacerlo y a producirlo, sino que además tienen unas tutorías y un acompañamiento. Siempre que un creador está en ese proceso, es muy importante tener un interlocutor desinteresado que está tratando de jalar, en el caso de las historias,
Muchas veces uno trabaja muy solo como guionista y necesita alguien que jale un poquito esas cuerdas que uno quiere redondear en una historia. Entonces, son las dos cosas. Muchas de las modalidades tienen tutorías, tienen espacios de fortalecimiento y también tienen espacios de interlocución y de promocionarse internacionalmente. Hay algo que me llamó mucho la atención en el sitio web de ustedes, es la convocatoria que ustedes hacen de varias opciones para quienes quieren hacer cine, películas, videos, etcétera, guionistas, libretos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esas convocatorias y cómo se accede a ellas? Bueno, en marzo de cada año se abren las convocatorias. Tenemos este año, por ejemplo, tenemos 21 modalidades. Son cerca de 16.000 millones de pesos que se entregan. En el año pasado fueron 141 premios. Y como bien dices, es desde el guión, desde la historia, en ficción, animación o documental, y luego también a la parte de producción, a la parte de postproducción. Algunas veces tenemos una modalidad, por ejemplo, que es para coproducciones minoritarias con otros países, porque en el cine, que es un trabajo de equipo fundamental y de diferentes creadores, pues muchas veces se presta para hacer una coproducción con algún país de Latinoamérica o con Europa o con Estados Unidos. Sobre todo con las de habla hispana es bastante más fácil, pero, pero se presta para hacer como alianzas. Y eso también es justamente lo que hacemos en el Bogotá Audiovisual Market, que es buscar que la oferta colombiana haga sus alianzas a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y que se pueda internacionalizar nuestra industria, que tiene muchos talentos, cada vez más empresas de servicios y cada vez más empresas que son competitivas a nivel internacional. Usted mencionó una cosa que es muy importante para nuestros televidentes, para nuestra audiencia, y es el BAM. ¿Qué, qué es exactamente el BAM? ¿Qué traduce y para qué nos sirve? Bueno, esta es una iniciativa que nació de Proimágenes Colombia. Golpeamos las puertas de la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene dentro de su misión el impulsar el emprendimiento y las empresas. Y tiene varias plataformas como Arbo, por ejemplo. Después vino el BAM, que es el Bogotá Audiovisual Market. Tiene el BOM, también, que es de música. Tiene la plataforma de moda. Y a lo largo de 10 años lo que hemos hecho es curar esa oferta, mirar cuáles son los proyectos, los últimos proyectos que tienen detrás unas empresas de por lo menos 2 años de experiencia, curar las películas que están recientemente terminadas, pero que todavía no tienen un distribuidor o un agente de ventas que les ayude a conectarse con las audiencias, o por ejemplo, servicios de producción que se están O ofreciendo sea, en la el gente llega mercado. ahí y recibe tiene esas posibilidades de tener socios de afuera, gente que lo patrocine, que le ayude, por ejemplo, con la colorización, con la producción. Es de eso se trata. De eso se trata. Se trata de hacer un gran relacionamiento entre el sector nacional e internacional, porque este año traemos 106 invitados internacionales, profesionales, que vienen no solamente a dar, sino a mostrar otras experiencias de cambio en un momento en que el audiovisual, que todos lo tenemos en el ADN, eh, ahora pues está cambiando, y ya no se puede hablar solamente de unos medios tradicionales, sino hay toda clase de plataformas y combinaciones que se pueden hacer interdisciplinarias, como todos esos elementos, por ejemplo, transmediáticos, que uno dice, ¿esto cómo es que es? Y resulta que son universos creativos que se complementan entre sí, que desarrollan otras historias. Ya tenemos desde hace 2 años en el BAM toda una muestra de proyectos colombianos que están haciendo ese tipo de experiencias.
y que están cambiando. Entonces, creo que el BAM no solamente trae para los profesionales una oportunidad, sino también para el público en general que va a poder acceder a las charlas de una manera gratuita, solo es inscribirse en la página web y pueden acceder a las salas del Gimnasio Moderno en Bogotá, sino que además se va a transmitir por las redes sociales estas charlas. Y a través en del directo. sitio web de ustedes, me imagino, la gente puede acceder. Exactamente. ¿Cuál es el Veremos sitio? cómo hay un Proimágenes. link. Es básicamente a través del www.bogotamarket.com. Ah, ok. El Bogotá es Bogotá Audiovisual Market, o sea, el mercado audiovisual en Bogotá. Sí. Con respecto a los 10 años que usted nos cuenta en que han realizado el BAM, ¿qué tanto hemos ido creciendo en resultados? Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos fue en el 2017 o en el 2018? ¿Y cuáles son las expectativas? Yo entiendo que esto no es exactamente de negocios, sino de intercambios y de contactos, pero ¿cómo se puede mirar y materializar? Bueno, para darte un ejemplo del 2013, el, que fue el tercer año del BAM, pues en los proyectos estaba El abrazo de la serpiente, una película que todavía no era película. Y sin embargo, muchos de ustedes ya conocen pues el recorrido que tuvo este proyecto internacionalmente. Se terminó, fue una película que se mostró Y salió del BAM, tuvo el pues apoyo. estuvo como Sí. proyecto en el BAM. Entonces ahí tuvo su primera exposición como proyecto ante, ante el mundo internacional. Después estuve en la quincena de realizadores, porque también invitamos gente de los festivales a que vengan a ver las películas. Después fue nominada a los Óscares como mejor película extranjera. En fin, esto es una cadena de contactos que es muy importante construir cuando uno tiene un proyecto audiovisual. Y lo que hacemos es que para los jóvenes, inclusive, que no tienen todavía una empresa, pero que tienen proyectos, pueden aplicar para los que llamamos los BAMers, que son como los aprendices de BAM. ¿Y qué les dan? Exactamente, ¿cuál es el apoyo para los BAMers? Pues este año Es gente, hay- decían, entre 22 y 27, creo. Sí. ¿Y qué les dan? ¿Con qué les apoyan? Pues hay todo un programa de conferencistas, de intercambio de experiencias con los profesionales, pero también acceden a todas las otras secciones del mercado y tienen espacios específicos con sus proyectos, también con productores que también tienen relacionamiento con las otras empresas. Entonces es como traerles el mercado y acercarlo a todos los que tienen un proyecto audiovisual debajo del brazo, porque finalmente lo que importa es ese proyecto, cómo se conecta con la audiencia y qué impacto tiene en la sociedad. ¿Y qué les ofrecen exactamente o qué les dan a los BAMers? Toda esta gente joven que está haciendo proyectos. Bueno, este año tienen 2 becas para la Escuela Nacional de Cine, pero también tenemos premios para diferentes, aquí tengo algunos, por ejemplo, la financiación de la producción de una serie web con Shock. Son los mismos jurados internacionales quienes van a seleccionar ese proyecto. Eso es para cualquiera, no solo boomers. Eso es pues para los que están participando en el BAM. Por ejemplo, tenemos para los guionistas la asistencia a un taller de cine en México, en Cinequanon Lab. Por ejemplo, tenemos para, para el Festival de Cine de San Sebastián, tenemos algún proyecto que va a ser pagado por el BAM, su tiquete, y por San Sebastián, su acreditación y su estadía durante unos días en el festival. Entonces, es otra oportunidad para hacer contactos, para conocer aliados, etcétera. Son ese tipo de gestiones que hacemos para que diferentes empresas se involucren y contribuyan a mejorar los proyectos. Y tenemos varias otras sorpresas que después les contamos.
Entiendo que de las exposiciones que va a haber de los trabajos, se escogen de un número determinado. ¿Cuántos se presentaron y cuántos quedaron para ser expuestos ahorita en el BAM? Bueno, pues lo que queremos es la crema. Entonces, por ejemplo, de 47 proyectos que se presentaron de cine, de televisión, de series web, quedaron 21 empresas porque pasaron también por no solamente por unos jurados, sino que después esos, que fueron como 31, pasaron por otra ruta de emprendimiento donde salieron 21. Queremos a esos hacerles digamos, su agenda de citas con los nacionales e internacionales. No quiere decir que los otros no puedan participar, también, pero ellos se tienen que hacer sus propias citas, etcétera, etcétera. Este es un apoyo más puntual, más concreto. Exacto. Por ejemplo, para las películas, se presentaron también como más de 40 películas, se seleccionaron solamente 11. Entonces, se escoge lo mejor y que cumplan con las características que se están pidiendo, que tengan una posibilidad internacional. Hay muchas de las Estos son jurados internacionales, perdón que no interrumpa. Los que deciden qué películas se presentan. Por ejemplo, había un nacional que vive en Estados Unidos que se llama Juan Carvajal, pero los otros eran internacionales. Había un español, había un mexicano que escogen las películas. Lo mismo con los proyectos y lo mismo con las empresas de animación. Esta vez, por primera vez, nos vamos a enfocar en las empresas de animación. Se presentaron 34, finalmente quedaron 10. ¿Cuáles? Las mejores que escogieron unos jurados internacionales porque son las que pueden abrirle puertas al país. Y eso es lo que pretendemos, que los mejores proyectos abran puertas y jalonen a los que vienen detrás. Esto del BAM Animation es bastante interesante, ¿o no? Porque parece ser uno de los mercados que más posibilidades tiene afuera. ¿Qué tanto se está produciendo en Colombia animación? Pues pasamos de no tener prácticamente estímulos para la animación, porque trabajaban sobre todo en publicidad, a tener una gran cantidad de creadores que están casi desde sus casas trabajando, haciendo sus cortos y sus proyectos. Y lo que queremos dar es el paso a que se vuelvan empresas más fortalecidas, que no solamente tienen un proyecto, sino que están haciendo varios proyectos simultáneamente y que de verdad puedan competir siendo un hub de animación en el país. Hay algo que me llama la atención y son los temas. Me imagino que el tema de la paz, la reconciliación, son temas que están interesando a los productores internacionales, a los directores, a los guionistas y también a los patrocinadores. ¿Qué otros temas hay? Sí, sin duda, Colombia se puso en el mapa finalmente. Antes solamente pedían películas de México, de Brasil, de Argentina, y Colombia prácticamente no existía. Ahora en todos los festivales, en todos los mercados se están pidiendo qué es lo último colombiano. Siempre tenemos una película en el Festival de Cannes, en los diferentes festivales más importantes. Este año, por ejemplo, en Sundance y Berlín comenzamos con la película Monos, que próximamente van a ver en las pantallas en agosto en Colombia. Siempre tenemos alguna película porque ya llama la atención y quieren tener productos audiovisuales colombianos. Sin duda, internacionalmente quieren saber qué pasa en Colombia. Somos un país realmente complejo, con una biodiversidad impresionante, pero también con toda clase de cosas que pasan Conflictos, simultáneamente. Pero yo creo que ya hemos madurado mucho en las historias. Y si bien, digamos, algo que era tan recurrente como el narcotráfico, el secuestro, etcétera, ya es como, puede que esté en el contexto, pero no es la historia principal. Sí hemos visto que últimamente hay muchos proyectos que tienen que ver con historias de reconciliación, pero también como de reconciliación entre padres e hijos, entre familias que de alguna manera han sido separadas por la violencia, que se reencuentran. Eh,
ese tipo de historias que son más intimistas, cosa que hacía mucho el cine argentino o el cine europeo y nosotros no. Prácticamente los creadores en una misma película querían hacer la catarsis de toda la historia anterior y ahora ya hay esa sensación de que pueden contar pedazos de esa historia, retratos que se puede profundizar más en los personajes y yo creo que eso también permite una manera distinta de enfrentar las historias que tiene Colombia que son increíbles. Hay algo que conversábamos previamente y es el tema de la promoción. Yo creo que ha habido muchas películas que se han quedado guardadas en las latas porque no se promocionaron. Ahora se trabaja mucho para promocionar porque uno ve El abrazo de la serpiente, la de Pájaros De de verano. verano, todas esas que estamos viendo, porque nosotros nos habíamos quedado un poco en la estrategia del Caracol que ganó. Yo creo que fue muy buena producción, pero fue como que llegó ahí y no tuvo promoción, sino cuando ganó, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajan eso? Pues mucho por las redes sociales, mucho por los medios como quién y qué, eh, porque digamos, aparte de ser muy costoso la parte de la televisión, muchas veces ya los jóvenes, que son los que más van a cine, se están saltando los comerciales. Eh, entonces creo que mucho por ahí, pero sin embargo creo que hay un gran desconocimiento. Si uno le preguntara a su audiencia cuántas películas colombianas se han visto este año y se han estrenado por lo menos 20. ¿En un Entonces, año? no, es que el año pasado fueron 41. Se estrenan un montón de películas. En este momento en cartelera, por ejemplo, estaba Ganges, que es un documental sobre el Ganges, muy bueno. Eh, Producción colombiana. Producción colombiana, estaba Qué rico país, inclusive que no, ni siquiera han entrado al sistema de estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, sino que ya se están haciendo por otros caminos, con otras financiaciones, posiblemente con el instrumento de los estímulos tributarios, y luego sí aplican al fondo para promoción. Hay un estímulo para todas las películas que se estrenan en Colombia para ayudarles un poco en esa promoción, en pagar, hacer un buen tráiler para que hagan una buena publicidad o por lo menos una básica publicidad para promocionar Es que es muy las costoso películas. promocionar, ¿o Y no? es muy competido, o sea, hay muchas películas internacionales, sobre todo las, como le llaman, de mainstream, Ah, sí. las que vienen de Hollywood, y uno tiene que competir con un Avengers, Los Vengadores, que en un momento dado hizo 6 millones de espectadores en Colombia, no había pasado en la historia. ¿Cuál es la película colombiana que más espectadores ha tenido en los últimos tiempos? ¿Desde cuándo llamas tú últimos tiempos? Los 10 del BAM. En los últimos 10 del BAM ha cambiado mucho, fíjate, porque en el 2010, que habían películas que hacían 600.000 espectadores, 1 millón de espectadores, y ahora hasta las películas de Dago García, estas comedias populares, están haciendo 100.000, 200.000 espectadores. Entonces ha bajado muchísimo la manera en que la gente se está acercando a los productos audiovisuales en las salas de cine. Hay que rodearlos de mucha atmósfera. Y yo creo que en eso la Cinemateca Distrital de Bogotá va a hacer un gran trabajo. Bueno, Claudia fue directora de la Cinemateca. Es de verdad una mujer del cine. ¿Por qué no invita a todos los que la están viendo a que formen parte de estas nuevas producciones, que participen en el BAM y que se acerquen a la entidad? Pues yo creo que desde todas las regiones de Colombia se pueden acercar a las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, a dar ese primer paso y hacer un cortometraje nacional, por ejemplo. Tenemos además en todas las regiones, desde hace 6 años, una serie de talleres que lo que buscan es mostrarles qué beneficios tiene la ley de cine y cuáles son esos estímulos que se dan, cómo hacer una empresa, cómo experiencias de primera mano de cómo se filma una película, cómo se hace un presupuesto.
cómo es el tema de la animación, cómo es el tema de las nuevas tecnologías y de las historias como se cuentan de una manera transmediática. Y por ejemplo, una de las modalidades se llama relatos regionales, donde pueden participar de cada uno de los departamentos que tienen consejos departamentales de cine, que son 21 en este momento, algunos activos, otros menos, pero podrían ser 26. Hay algunos que no están activos, pero es una invitación a que también ayuden a activar su consejo departamental de cine. La idea es que todo colombiano puede contar sus historias aplicando al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y que de alguna manera puede involucrar a los privados también a que tengan unos estímulos tributarios para invertir en su proyecto. Era mucho más difícil cuando tú y yo estábamos chiquitas. Sí, no hace mucho. Bueno, muchas gracias a Claudia Triana de Vargas, ya lo vieron, ya la escucharon. De verdad es una persona que sabe muchísimo, sobre todo de promoción del cine, que es lo que nos ha faltado. Muchas gracias por estar en Quién y Qué TV y a ustedes los esperamos en nuestras redes, @Quién y Qué, en Instagram, Facebook y Twitter. Quién y Qué, el placer de saber, ver y oír más. Muchas gracias.